Bueno, con esta caricatura que presentamos con mucho respeto de María Isabel Carvajal, Carmen Lira, de María Isabel podríamos hablar aquí muchísimo, no viene al caso decir que fue lógicamente maestra graduada en el Colegio Superior de Señoritas, no había todavía escuela normal, menos universidad. Fue una mujer activa en la vida cultural del país, escritora, editora de revistas, también una figura política contundente. Y yo lo que quiero aquí también dejar claro es que muchas veces se asocia el pensamiento de María Isabel al Partido Comunista. Claro, ineludiblemente, los últimos 15, 16 años de su vida, Carmen Lira fue definitivamente militante del Partido Comunista, pero no podemos reducirla ahí, nada más. Hay que ir mirando históricamente esa existencia para decir que primero fue una joven nacida del amor, como se decía en aquella época, para usar el eufemismo de decir hija de una madre soltera, que esto no tiene nada aquí de importante, pero sí para la época en la que nació ella, 1887. Eso marcaba la vida de una persona. Y Carmen Lira, a partir de esa diferencia, hija de madre soltera, primero que todo es lectora de novelas románticas con un espíritu social fuerte de Rusia y Francia. En su juventud, después de graduarse como maestra en el Colegio Superior de Señoritas, es novicia de la Orden de las Hermanas de la Caridad, en los que atendía en el Hospital San Juan de Dios. Fíjense que ella no opta por una orden contemplativa de solo oración, sino una orden que atendía a la gente más necesitada en este hospital. Luego pasa al anarquismo, que también cuando se piensa en anarquismo la gente piensa en la cara tapada y hacer grafitis en las paredes y cosas como así, pero realmente ya es una búsqueda absoluta de libertad. En la década del 20, ya cuando Carmen Lira está trabajando en preescolar, va pasando al aprismo, un movimiento político surgido en Perú que ve a los Estados Unidos como una amenaza, y a partir de 1931, cuando se funda el Partido Comunista, Carmen Lira no es fundadora del partido, eso hay que aclararlo, ella empieza a llegar después, pero ya al poco tiempo ella se encuentra en el buró político, en el escritorio central del Partido Comunista hasta su muerte. Ese tránsito de pensamiento hay que entenderlo muy bien para no reducirla. Acá se dice, y esto podría darnos aquí a una conversación polémica, esta institución se llama Escuela Maternal Montessoriana, y yo veo el rotulito allá afuera y me alegro muchísimo, pero realmente vamos a decir primero que todo que María Montessori se quejaba de que usaban el nombre de lo que ella en ese momento consideraba un método, no una pedagogía como lo vemos ahora, ¿verdad? De una manera ligera y que no se podía aplicar así tal cual el modelo montessoriano. Y por otro lado, doña Luisa González en la década del 90, en la década del 90, doña Luisa escribía, ahí dice ya el año 2000 y resto, porque es una publicación póstuma, doña Luisa escribía que ellas no pudieron aplicar el método montessoriano por varios motivos. Uno, que los grupos eran muy grandes, eran de casi 30 niños, era imposible, y que por otro lado, necesitaban más materiales, más recursos, y siempre se quejaron de la casona esta de la esquina porque decían que la escuela montessoriana tenía que tener elementos propios de una casa, ¿verdad? Hasta huerta, animales y demás, que los niños pudieran desplazarse. Y si nos imaginamos 95 niños metidos en esa esquinita, uno dice, ¿cómo hicieron? ¿Verdad? O sea, bueno, entonces realmente lo que estas mujeres practicaron fue un método ecléctico. Lógicamente tuvo bases montessorianas, pero podemos encontrar el rastro de la figura de, lógicamente, Froebel como fundador de la educación preescolar, alemán, de Crolí, belga, ¿verdad? Y de las hermanas Agassi de Italia. Y podríamos también pensar en Pestalozzi, pero ahí me queda debiendo el artículo para otra edición del mismo. Bueno, sigamos, por favor. Bien, ¿cómo se llegó a esto? Ya que un poquito, ¿verdad? El compañero me adelantó, ¿verdad? Vamos a ver que del 1917 a 1919
se instauró la dictadura de los hermanos Federico y José Joaquín Tinoco. Y como bien sabemos, una dictadura se tiene certeza de cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. Y las dictaduras, generalmente, en la medida en que pasa el tiempo, se van volviendo más represivas. Bueno, entonces, acá sucede que en ese momento Carmen Lira es maestra de primaria acá, en la escuela Julia Lang, en este lado. De hecho, ella vivía a 250 metros aquí atrás, en Avenida 7, le quedaba cerquita a la escuela. Ahí debe estar viéndonos detrás de la vidriera Carmen Lira, ¿verdad? Porque este era el rinconcito de ella cuando era maestra de primaria. Y en ese momento, entre las medidas represivas, ¿verdad?, que surgen, se pone en manifiesto el uso de la tercerilla. ¿Qué era la tercerilla? Bueno, dividirle a los maestros el salario en 3 partes y pagarle una tercera parte con una tarjeta, que me imagino que era de cartoncito, ¿verdad? Una cosa así. Y esa tarjeta solo se podía canjear en los almacenes afines a los Tinoco, que además eran los más caros. Y los maestros se empiezan a manifestar. Y en junio se hace la llamada Semana Heroica. No voy a demostrar aquí en 1919, Semana Heroica, todo lo que pasó porque es muy largo. Decir que el miércoles de esa Semana Heroica, aquí por la noche, en este salón, se estaba pasando cine mudo. No sé cómo, porque las reuniones eran prohibidas, pero aquí se pasaba cine mudo de noche y se tiró un disparo al aire. Cuando se suelta ahora de verdad, lo volvemos a oír. La gente salió en carrera. Vea que no tenemos que imaginarnos el escenario porque estamos in situ, ¿verdad? Y eran formas de asustar a la población. Al día siguiente, jueves, por favor, ¿verdad?, la joven Fresia Brenes, hija del poeta y luego también fue secretario de Educación, ¿verdad?, incluso de los hermanos Tinoco, pero luego se echó para atrás. Una muchachita de 14 años, alumna del Colegio Señoritas, se da un discurso acá en el kiosco del Parque Morazán, que era otro kiosco, no ese, no era el Templo de la Música, era un kiosco más pequeñito. Y a la muchacha, las huestes represivas de los Tinoco, con 14 años, la muchachita, le dan una paliza. ¿Quiénes se meten a defenderla? La maestra Rosa Chacón, la profesora de Educación Física del Colegio Señoritas, que me imagino que como era Educación Física era más fuertecita, y Carmen Lira, mente grandiosa, inteligencia inmensa, pero un cinquito de cuerpo, ¿verdad? Era chiquitita. Bueno, Carmen Lira resultó apaleada también. De hecho, la atendieron en la legación americana, que venía a ser como la embajada de los Estados Unidos. Carmen Lira hablaba bien inglés, ¿verdad? Y bueno, hasta algo curioso porque ella luego se fue contra los Estados Unidos, pero ahí fue donde la curaron, ¿verdad? Bueno, al día siguiente, Carmen Lira organiza, aún con toque de queda, una manifestación de maestros frente al Parque Central, ¿verdad?, frente a la catedral. Los maestros empezaron a dar vueltas por diferentes lados y, para no hacer largo el cuento, fueron ante todo maestras, mujeres. Se armaron de valor, juntaron unos palos que se habían quedado ahí botados de la leña que se vendía para cocinar, sacaron canfín y quemaron el edificio del periódico La Información. Yo siempre digo, las maestras de preescolar son así. Armas tomar. Ese edificio era de 2 pisos y vea lo que dejaron las maestras. El periódico La Información era afín a los Tinoco. Y aunque esta no fue la medida definitiva que llevó a la caída de los hermanos Tinoco, fue clave. Esto ocurrió el 13 de junio del 19 y en agosto es que ya a José Joaquín lo matan en la esquina de la casa de Carmen Lira, aquí en Avenida 7, la cantina La Marinita, que está aquí a 250 metros. Y bueno, dicen que iba a buscar ahí era bien noviero, ¿verdad? Salió a buscar el toque de queda, salió a buscar una mujer por ahí, por el lado de la Soledad, y ahí quedó el hombre. Y Federico, ¿verdad?, ya tuvo que irse a Francia. Terminó trabajando de croupier, trabajando en un casino,
presidente bueno, dictador, a trabajar en un casino. Bien. Entonces, por favor, a Carmen Lira, bueno, están noticias de la caída de los Tinoco, ¿verdad? Ahí está la esquina de la Marinita, como era en esa época, ¿verdad? A Carmen Lira y dos maestras más, Lilia González y Matilde Carranza, que no hay que confundirla con Luisa González. Lilia González era otra. ¿Cómo participaron en esta quema del periódico La Información? Les dieron, como decir, un reconocimiento político. Y ese reconocimiento consistió en ir a estudiar a Europa, una beca. Carmen Lira, como era de primaria, se fue para Italia primero. Pero allá que se encontró, posiblemente ella ya sabía de María Montessori, pero allá se encontró que en Italia todo el mundo hablaba de una mujer, primero que todo, primera mujer graduada como médica en Italia, que estaba haciendo una pedagogía revolucionaria y que sostenía que los niños podían aprender con 3, 4, 5 años para adelante y que proponía métodos novedosos para que los niños y las niñas aprendieran. Se sabe que María Isabel o Carmen Lira también pasó por Francia. Es posible, no lo podemos constatar, es posible que haya recibido un seminario en la Sorbona con María Montessori, pero eso no lo hemos podido documentar. Lo que nos queda es el pasaporte, que además es muy divertido porque se quitó un anillo, dijo que había nacido en 1888 y la pillamos, nació en el 87, quién sabe por qué se quitó un añito, ¿verdad? Y quedó esa flor ahí, dentro del pasaporte. No sabemos más. Es posible que haya también pasado a Bélgica, porque Carmen Lira era trilingüe, hablaba lógicamente español, lengua materna, inglés y francés. Pero lo que sí podemos saber es que María Isabel trajo información de método montessoriano, como se decía en esa época, y trajo material carísimo de paso. Lo montessoriano siempre ha resultado caro. Y entonces ella empieza a pedirle, ¿verdad? Ahí está María Montessori, ¿verdad? Con Carmen Lira en esa época, empieza a pedirle al gobierno de Julio Acosta, abramos una casa montessoriana. Ya había un antecedente, que eso hay que señalarlo. Madame Le Capellan, cuñada de don Mauro Fernández, había hecho un primer preescolar en el Colegio de Señoritas en 1913. Los niños entraban por una puertita lateral, ahí está tapada por el poste, pero quise poner una imagen de señoritas como de esa época. Pero lamentablemente no tenemos registros de las prácticas educativas y pedagógicas de esa época y tampoco nos queda claro por qué ese preescolar no cerró ese mismo año y no fructificó, no se hizo más. Así que entonces el centenario de la educación preescolar no lo celebramos en 2013, sino hoy 2025. Pero hay que señalar ese antecedente, ¿verdad? Y con base en eso, Carmen Lira sigue jodiendo y jodiendo y jodiendo, lo digo así, ¿verdad? Porque posiblemente era bien necia, ¿verdad? Abran esa casa preescolar, abramos esa casa preescolar y don Julio Acosta, presidente, un día antes de entregar el poder, firma este decreto. Hasta incluso pone el nombre de la portera, eso es divertidísimo, de las maestras, hay un cambio ahí. Esta señora Ada Vargas nunca trabajó en el maternal, sino que la cambiaron por Margarita Castro Rawson de música, que además puso como condición que necesitaba piano, ¿verdad? Y hay otras anécdotas relacionadas con el piano, ¿verdad? Que el piano lo pasaron como a la medianoche, lo sacaron de una casa a escondidas que lo donaron y que bueno, que aquella la llegada del piano fue como un asunto de fantasmas, pero el piano desapareció en una casa ahí por la corte, lo que es ahora la corte, y apareció aquí y ya tenemos piano, ¿verdad? Bueno, y bueno, con base en esto, entonces Carmen Lira se queja de que a pesar de ello, el presidente Julio Acosta les dio un muy débil apoyo. Hay anécdotas de que les ofrecieron unos muebles y cuando llegaron ya los muebles se los habían llevado los curas del colegio Los Ángeles, que también inició para esa época, y Carmen Lira furiosa que los curas se le fueron arriba y bueno, así fueron armando poco a poco el kinder.
Bien, entonces, de esa forma, por favor, les dan esta casa acá en la esquina atrás, que vean que en esa fotografía de principios del siglo XX, la casa tenía solo una planta. Ya cuando les dan la casa es de 2 plantas. Y ahí está escrito cómo lo organizaron, con un cuarto para guardar juguetes, un cuarto para la cocina, una sala para las maestras, 3 baños y 2 excusados, por favor. Por favor. Ahora, aquí un asunto importante, dado que también tenemos autoridades del Ministerio de Educación Pública. Y como lo dije el pasado martes en el acto del MEP, esta casona hay que salvarla. Desen la vueltita, aquí a la esquina se están cayendo las tablas. Donde estaba la oficina de Carmen Lira y atendía el teléfono, porque había teléfono, ¿verdad? Era de 4 números, ¿verdad? 4 dígitos. Están guardando en este momento material de limpieza, ¿verdad? Ahí tiran un fósforo y eso se va, aunque sea patrimonio histórico, ¿verdad? Esa casa hay que guardarla, hay que pensar, es guardar la memoria. Aquí dirán, mire, es que en este momento hay centros educativos con órdenes sanitarias, pero sin memoria no tenemos presente y sin presente tampoco tenemos futuro. Entonces esa casa hay que salvarla antes de que sea demasiado tarde. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, se abre el 20 de abril de 1925 con 95 niños y niñas. Ahí tenemos varios nombres, incluso publiqué esta foto en Facebook y apareció una sobrina de Guaria Carranza, que es una de las niñas que está ahí como primeras alumnas, vean qué belleza, ¿verdad? Y ahí está el personal docente que ya señalé. Vean que esto es muy importante, que Luisa González, que es la que hace este manuscrito, ya cuando inauguran la escuela no le da el adjetivo montessoriano, lo deja en maternal. Ya ellas tienen claro que lo montessoriano como tal no pueden aplicarlo. Por favor. Y acá hay que decir, ¿verdad? Que ¿cómo fue ese primer día, el del maternal? Luisa González en la novela A ras del suelo lo describe muy bien. Pero yo quiero aquí rescatar estas palabras que dirigió Carmen Lira ese día. Chiquitos, les dijo, quiero darles un saludo a todos ustedes. Esta escuelita es para que jueguen y aprendan muchas cosas bellas. Tuve la oportunidad de hablar con doña Luisa González a finales de la década del 80. Yo era muy joven, no podía preguntarle muchas cosas porque tampoco sabía mucho. No es que ahora sé, pero en aquel momento sabía un poquito menos de lo que sé ahora. Pero entre las cosas que yo casi adolescente le pregunté a doña Luisa fue, bueno, ¿cómo era Carmen Lira? Y me dice ella, vea la caricatura de Enrique Jaén, así como Jaén la dibujó, así era ella. Entonces, por eso aquí yo con mucho respeto coloco la caricatura de Jaén. Sí. Bueno, es que era una mujer pensativa y de fuerza, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos, vean que esos 95 niños fueron divididos en 2 grupos, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, que iba de los 4 a los 5 años y otro que iba de los 6 a los 7 años, por favor. Muy importante ahora que veíamos el valiosísimo trabajo de doña Daisy y que todos quedamos admirados. ¿Cómo trabaja una maestra preescolar? Lo que hace doña Daisy hoy tiene un sustento histórico muy importante. Estas primeras maestras de preescolar que ya mencioné daban clases, atendían dos grupos de lunes a viernes. Sábados se reunían para planear, medir y pesar chiquitos, bañarlos, porque los bañaban, ahí están los baños todavía, ¿verdad? Llevarlos al médico y los domingos, cada 15 días, hacían las reuniones de madres. Eso significa que descansaban solo un domingo cada 2 semanas. ¿Verdad? Ahorita voy a hablar de esas reuniones de madres que son importantísimas, por favor. Y hay que decir que el 11 de mayo de 1925, Carmen Lira inicia el llamado Servicio de la Leche.
Eso tiene otro valor histórico inmenso, porque fue empezar a reconocer la alimentación en el centro educativo como un derecho. Antes de esto había una organización de caridad que operaba desde muchos años antes al amparo de la Iglesia Católica, que se llamaba La Gota de Leche. Y la gota de leche era propiciada por señoras adineradas de San José Heredia, Alajuela y Cartago, que pues daban como caridad para que niños pudieran alimentarse, pero no se veía como un derecho, ¿verdad? Esto es importantísimo, aunque si se portaban mal no les daban ensalada de frutas, así que hay que portarse bien para que ahora nos den algo ahí cuando terminemos. También se los quitaban. Es que se piensa que Carmen Lira era toda dulcita, la primera maestra de educación preescolar. No, si se portaba mal, se armaba en una escalera. La escalera también está documentado, que todos vieran, ¿verdad? Que estaba subido de la escalera y era por algo, ¿verdad? Bueno, ahí está Carmen Lira repartiendo atol, ¿verdad? Eso es una belleza. Por favor. Bueno, y hacían las fiestas. De las fiestas, yo no voy a referirme a todas, porque aquí nos llevaría mucho tiempo. Yo quiero referirme a la de Navidad, que hacían el 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Estaban aquí las maestras trabajando. No había código de trabajo, eso fue hasta el 40. Y llegaba San Nicolás. San Nicolás bajaba por un mecate de nudos con una bolsa azul. La bolsa azul se utilizaba para repartir comida durante los días ordinarios. Y el mismo saco azul se usaba para repartir los regalos a los niños que venían de hogares que les daban otros regalitos de Navidad y a otros que ese iba a ser su único regalo. Porque esto es otro elemento importantísimo. Y aquí esto tengo que rescatar que en 1988 yo pude observar, jamás participar, yo era un jovencito, ¿verdad? En una mesa redonda conmemorativa de los 100 años del nacimiento de Carmen Lira, ¿verdad? 88 porque recuerden que se había quitado el anillo y todavía nos tenía engañados, ¿verdad? Pero luego la pillamos, había que hacerla en el 87. Y ellos recordaban esto, doña Coralia Fernández, ¿conocen a Ana Coralia? La de los cuentos. La mamá de Ana Coralia, doña Coralia Fernández, dejó esto documentado, fue alumna de este kinder. Y ella recordaba esa llegada de San Nicolás. Bueno, muy bien, continuemos, por favor. Bueno, las clases de música eran importantísimas. Aquí no se tocaba sirena ni campana. Aquí empezaban las clases con piano, Gounod, Chopin, ¿verdad? Brahms, entre otros, y se hacían los cambios de clase con piano, ¿verdad? Muy importante. Cuando Luisa González empezó a poner a los chiquitos a bailar, ¿verdad? Chopin, Gounod y demás. Y empezaron a decir los chiquitos, pero es que yo no puedo bailar porque tengo las patas llenas de niguas. O sea, chiquitos descalzos, ¿verdad? Y Carmen Lira se busca, ¿verdad? Sandalias para que los que traen zapaticos los dejaran en la entrada y los que no tienen zapaticos se pusieran sandalias y aquí adentro todos con sandalias, ¿verdad? También la bolsa azul, muy importante. Los chiquillos, ustedes saben que son chiquillos siempre. Entonces se reían de los que traían merienda y un pedazo de pan viejo, un pedazo de tortilla dura y los que traían el buen sándwich, ¿verdad? El buen queque y demás. Entonces, todo mundo echa en la bolsa azul su merienda y luego a la suerte se comen lo que les sale para que aprendan. Por favor, sigamos. Claro, hacemos eso ahora. No quiero imaginarme. Yo pienso bañar chiquitos, ¿verdad? Jamás. Bueno, y entonces aquí vamos a ver algunos elementos rápidos ya como análisis pedagógico. Se le daba una importancia importante al juego y esto es una visión froebeliana fundamental. Se usó, si gusta pasamos a la siguiente, como área de juegos la Plaza España, lo que ahora conocemos como Parque España, que se convirtió en una ampliación de esta escuela,
¿verdad? Entonces los chiquitos cruzaban la calle y ahí tenían su vivaja y tenían otras cosas, por favor. Bien, otro elemento importante, ¿verdad? Posiblemente obtenido de Froebel fue la organización mixta de estudiantes. Vean esta escuela como estaba constituida. Mujeres de este lado, hombres de este lado. Colegio señoritas, para señoritas, lógicamente, el Liceo de Costa Rica para varones. Seminario allá privado, solo para varones, y el Sion solo para mujeres. Carmen Lira va a la vanguardia, todos juntos, todos mezclados, ¿verdad? Bien, va, por favor. Aunque en las fotos, por más que las fotos que tenemos, yo le he pasado casi con lupa buscándole, ¿verdad? No encuentro nada de los dones de Froebel. Pero Luisa González dice que sí utilizaron los dones de Froebel, que ustedes se saben que son, lógicamente, ¿verdad? Las figuritas estas geométricas con volumen de madera. Por favor, sigamos. Y bueno, Froebel hacían en alemán, lógicamente, canciones para hacer actos, ¿verdad? Cotidianos. Esto, lógicamente, lo cantaban los niños en alemán. Salid, salid maderitas, salid de vuestras casitas, mil cosas lindas, hermosas, puede hacerse con vosotras. Carmen Lira, esto que no se me olvide porque eso se me fue el martes de recalcarlo. El lema de esta escuela fue niños limpios, sanos y alegres. Aquí la prioridad fue ante todo la higiene, ¿verdad? Eso hay que poner claro. Producto de la higiene, ¿verdad? La salud. Y encima de todo eso, la felicidad. Entonces ella va a estar insistiendo, ¿verdad? Que hay que bañarse, que hay que peinarse, cambiarse de ropa, etcétera, eso. Entonces vean que aquí Carmen Lira dice, así lavo yo mi cara, mis orejas y mi cuello, y así, 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 y eso lo hacían bailando y cantando, por favor. Y no era con cualquier música. Julio Fonseca, ¿verdad? Por favor. Pero Ismael Cardona, perdón, pero también Julio Fonseca colaboró. Compositores de altísimo nivel eran los que le hacían la música a Carmen Lira para esto, ¿verdad? Por favor. También muy importante, tenemos una Carmen Lira contadora de cuentos. Por Dios, la autora de los cuentos de mi tía Panchita, ¿qué podíamos esperar? Y esta es la única foto que hemos logrado encontrar de Carmen Lira contando cuentos. Muy importante, fíjense en las sillas. No se hacían muebles para niños. Y la visión montessoriana es que los muebles tienen que ser del tamaño de los niños. Entonces Carmen Lira mandó a que le cortaran las patas a las sillas. Y ya tenemos sillas para niños. Bueno. También desde la visión de Froebel, la maestra es lectora. Y tenemos el mueble por medio del cual Carmen Lira, ¿verdad? Tenía ahí su biblioteca. Tenemos el registro de la biblioteca, ¿verdad? Que hizo ni más ni menos que Emilia Prieto, la gran folclorista, colaboró también acá y hizo el registro. Por favor. Y como visión de las Agassi, ¿verdad? Italianas, tenemos, por favor, sigamos, la necesidad, primero que todo, de que los niños se alimentaran. Porque la maestra, dentro de la visión de Agassi, es una sustituta de la madre. Entonces, aquí tenemos una botellita que se le dio a este chiquito, ¿verdad? Que se pegaba aquí como premio porque aprendió a hacer bien los mandados y a no tirar las puertas. Entonces, tenemos estas maestras que dan de comer y también las acciones manuales. Esta es la botellita que hacían los niños en 1925. Por favor, sigamos. Y tenemos las manualidades que hicieron los niños para las fiestas del 15 de septiembre. Y bueno, dentro de la visión de Crowley belga, ¿qué quería Carmen Lira? Bueno, hacer un gimnasio moderno. Cuando se habla de gimnasio, no estamos hablando solamente de un centro de deportes, estamos hablando de un centro científico. Y Carmen Lira empezó a pedir donaciones para hacer ese gimnasio, ¿verdad? Vean que aquí el señor Oscar Romoser, creo que es, por favor, al siguiente, donó 800 colones y esto se publicó en el periódico, un platal. Pero en 1931, sigamos por favor, Carmen Lira y Luisa González empiezan a visitar el Salón Recia.
que estaba frente de la escuela Porfirio Brenes, donde se encuentra ahora la Dirección Regional de San José, allá por La Dolorosa. Ahí se estaban reuniendo los comunistas. Cuidado, ¿verdad? Y una mujer que no tenía ni siquiera derecho al voto, ¿qué andaba haciendo ahí? Y encima de eso, una mujer directora del único kinder que había en el país. ¿Qué andaba haciendo ahí? Y este señor, ¿verdad? Elías Jiménez, la Escuela de San Rafael Abajo Desamparados, lleva el nombre de él, ¿verdad? Publica esta protesta de que donó 100 colones y no sabía que esas maestras eran comunistas. Por favor. Y aquí le contestan con otro artículo explicándole al señor por qué no devuelven los 100 colones. La escuela se hizo pequeña, una casa preciosa. Teodorico Quirós fue el arquitecto, es el mismo arquitecto de la iglesia de Coronado, donde está ahora la escuela Omar Dengo en Barrio Cuba. Lamentablemente se botó esa casa para hacer la escuela que tenemos ahora. Por favor. Y bueno, así entonces podemos pasar. Tenemos otros elementos como los títeres que están guardados acá, que eso también es propio de Crolí. No encuentro registro histórico para señalar que estos títeres eran propios de Carmen Lira, pero sí son como de la época. Así que es altamente probable que estos títeres fueran usados por Carmen Lira. Y ya pasando, María Montessori, no sé si ya me pasé el tiempo, pero bueno, ¿verdad? Vamos a decir que María Montessori fue médica, ¿verdad? Y que desde la medicina, ya por su cuenta, estudió psicología, psiquiatría, filosofía, antropología y biología. Por favor. Fue también una practicante del catolicismo, pero eso no le impidió conocer otras fuentes de fe, por ejemplo las de la India, y ella hizo también un trabajo profundo en la India, y aquí la vemos con el sarí. Y tenemos acá, por favor, que María Montessori consideraba que ante todo la ciencia tenía que comprender al hombre, hoy diríamos al ser humano, por favor, y que había que darle voz al niño que era un ciudadano olvidado. Por favor. Dentro de la habitación montessoriana, ahí vean que está difícil, el aula tiene que ser muy cómoda, todo tiene que estar muy ordenado, la maestra es solo una guía, un susurro, y todo tiene que encontrarse con los ojos tapados, ¿verdad? Difícil ahí en ese huevito, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué encontramos entonces? A mí me llama la atención, por favor, cuando se dice, mire, tenemos en la actualidad, ¿verdad? Tenemos una maestra, por favor, certificada de Montessori en la educación privada, y le dicen a los papás, pero mire, le va a costar más caro. Pero esta maestra es montessoriana, por favor. La visión de Montessori era muy diferente, ¿verdad? Fue ante todo para niños y niñas de clase obrera. Tanto así que una anécdota famosa es que ella escribió en la puerta del primer centro montessoriano, abierto en un barrio marginal de Roma, un recado para los papás, y los papás nunca se dieron cuenta porque no sabían leer y escribir, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Aquí la vemos con Mario, el hijo. Aquí un detallillo al margen también, pero es que son detallitos hermosos. Mario fue un hijo que ella tuvo fuera de matrimonio. María nunca se casó. Y ella lo mantuvo como sobrino hasta que Mario cumplió 20 años. Y Mario fue el que siguió sosteniendo la visión filosófica de su madre. De hecho, escribió libros y artículos sobre el pensamiento de su madre. Esa foto es preciosa. Bueno, ahí está el primer centro montessoriano en Roma. Sigamos, por favor, vean que no se ve nada elegante. Rápido, ok, voy muy rápido, ya voy terminando. Y bueno, ¿qué se quejó? ¿Qué se quejaban María Isabel, Luisa, doña Luisa y la gente que pasó por aquí? Bueno, ellas querían que esa escuela fuera para hijos, hijas de madres obreras, y les dieron esta casa aquí en los márgenes de Barrio Amón, y Barrio Amón era el barrio más adinerado de esa época, los barrios caros. Era como que lo pusieran ahora eso en Santana, Escazú, esas zonas así high class, ¿verdad?
Y bueno, eso, pero a pesar de eso, muy importante, y lo subrayaron en ese encuentro cuando Carmen Lira cumplió 100 años de nacida. A esta escuela venían niños, sí, de Barrio Ramón, ¿verdad? Y otros barrios, otras familias adineradas, pero venían niños de Cinco Esquinas, niños de La Puebla, que era La Dolorosa, niños de Barrio Quit, que era Cristo Rey, venían, porque las mamás trabajaban aquí en oficios domésticos, niños de Calle Blanco. Entonces aquí esto era un encuentro social. Aquí estaba el hijo del médico, como podía estar la hija de la trabajadora sexual, ¿verdad? Aquí todos coincidían. Y eso Carmen Lira y Luisa González lo documentan muy bien, ¿verdad? Bueno, por favor. Se hacían las reuniones para madres, ¿verdad? Imagínense a Joaquín García Monge hablando de higiene mental, que era como psicología infantil, y doña María Teresa Obregón, esposa de Omar Dengo, viuda en aquel momento, y mamá de doña María Eugenia Dengo, hablando aquí de educación sexual en esa época. O sea, aquello era revolucionario. Claro, era explicarle a los chiquitos, mire, nace el chiquito porque el papá le coloca la semillita en el estómago, el chiquito, pongan a los chiquitos a dormir con pijamas amplias para que no haya frotamientos, cosas de ese tipo era que recomendaba, ¿verdad? Pero ya hay que ver que se estaba hablando de temas que eran tabúes, por favor. Bueno, aquí tenemos un planeamiento montessoriano, no lo voy a leer porque es muy largo, vean que es muy detallado, ¿verdad? Además que planeamiento es como una minuta. Y aquí tenemos el planeamiento de Carmen Lira y Luisa González. Es escueto, es como una minuta, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? María Montessori rezaba 2 veces, Carmen Lira reza solo una vez, rapidito, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Dedican tiempo al baño, que eso es importante, que esto era muy importante. Bueno, sigamos, por favor. Ambas, desde tanto María Isabel como María Montessori, se opusieron al trabajo infantil. Fueron enfáticas en eso, porque el trabajo infantil existía y lamentablemente solapado sigue existiendo. Sabemos que sigue existiendo. Por favor. Y bueno, aquí tenemos parte del registro de los materiales montessorianos. El material montessoriano era más caro que el piano, valía 1.550 colones. El piano valía como 1.000, ¿verdad? Pero encontramos, por favor, la siguiente, que había otras cosas que nada que ver con Montessori, también. Por eso les digo, era ecléctico el asunto, ¿verdad? Totalmente. Por favor, sigamos. También, herencia de esa Montessori médica, le hacían un registro detallado a los chiquitos de aspectos de salud, medición, cuánto les medía la cabeza, y muy interesante la otra, ¿verdad? Que hablaban hasta de los defectos orgánicos, ¿verdad? El lenguaje propio de esa época. Aquí tenemos al médico que llegaba a ver a los chiquitos, ¿verdad? Esto es muy importante, ese material es montessoriano, por favor. Y con base en esto, ya para concluir, permítame leer este fragmento que Carmen Lira escribió en la década del 30, ya cuando ella era comunista. Hay maestras que miran con cierto menosprecio la labor del kindergarten. Se creen infinitamente superiores porque están enseñando las reglas gramaticales, decimales, quebrados y la raíz cuadrada. Y sin conocimiento de causa aseguran con desdén que el trabajo del kindergarten se reduce a bañar a niños, darles leche y verlos jugar. Pues bañando niños de 4 a 6 años, viendo sus cuerpecillos desnudos y vigilando sus juegos, aprendí más que en 15 años de dar clases en la escuela primaria. Y me di cuenta que la tarea del maestro honrado no está en trabajar de modo que los jefes le pongan a final de año un excelente por haber promovido al grado superior un buen porcentaje de alumnos. Pero en la escuela maternal también me di cuenta de que estaba tratando de surcir con unos pobres hilos sin consistencia
un agujero gigantesco. Y ahí está el autógrafo de María Isabel Carvajal. Y si ustedes requieren más información, este es el artículo publicado en la revista Educación de la Universidad de Costa Rica y ha sido un placer compartir con ustedes.